Manteniendo la misma tendencia que tuvimos en los últimos meses del año pasado, vemos que la inercia continúa y efectivamente somos conscientes de que enero normalmente es un mes de no mucho movimiento históricamente, pero sí este enero marca una suerte de diferencia y como digo, vemos que de alguna u otra manera la inercia que tuvimos a final de año continúa. Eduardo, ¿y cómo marca esto también una referencia en el sentido de que en el año 2023 se había tenido justamente un récord histórico de negociaciones y en el 2024 evidentemente la meta va a ser estar relativamente cerca de ese nivel por lo menos, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta este arranque, se trata de un nivel auspicioso que evidentemente habría que ir cotejando también en los próximos meses cómo evoluciona, ¿verdad? Pero es una cuestión positiva para el mercado lo que estamos viendo en este arranque. Y ese es un problema de crecer mucho y después la expectativa siempre se mantiene, ¿verdad? Sí, efectivamente nosotros cerramos, para hacer un poco de historia, el año 2023 con un poco más de 5.000 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que el año 22 fue inferior a los 3.000 millones de dólares y el récord histórico fuera del 2023 fue de poco más de 3.400 millones de dólares. O sea que del récord que tuvimos en el 2021 de 3.400 millones de dólares, pasamos a negociar 5.070 millones de dólares, de verdad, en el 2023, pasando por alto el 2022 que tuvimos una disminución. Entonces, mantenemos esa tendencia de crecimiento, a excepción de lo que ocurrió en el 2022, pero sí, por supuesto que la expectativa que tenemos, más aún con las condiciones macroeconómicas que se proyectan, y digo se proyectan porque por supuesto nada es seguro, pero creemos que las condiciones son muy favorables. Pensamos de que el movimiento que va a tener la bolsa va a ser un movimiento superior a lo que tuvimos el año pasado. Hay mucho movimiento fuera de lo que es el volumen, pero hay mucho movimiento dentro de la estructura que tiene el mercado bursátil. Eh, Como sabrás, está la incorporación de lo que es una caja de valores. Y para hacer un poco de análisis sobre la infraestructura que tiene el mercado de capitales, hoy la bolsa presta dos tipos de servicios, ¿verdad? Uno es todo lo que es la plataforma de negociación y otra es todo lo que es la plataforma de custodia, liquidación y compensación. ¿Qué es la negociación? La negociación es el lugar donde se hace la compra-venta de títulos valores. ¿Y qué es la compensación, custodia, compensación, liquidación? Es donde se resguardan electrónicamente los títulos valores que se negocian en la bolsa. Y también se hace la compensación del dinero del comprador y el vendedor para que el dinero que entrega el comprador llegue de manera segura al vendedor de los títulos, ya sea en primario, cuando la empresa vende, el emisor vende directamente, o en secundario, cuando un inversionista que ya había comprado un título le vende a un segundo inversionista. Esas son dos funciones súper claras que tiene la infraestructura del mercado de capitales. Hasta hoy, en la bolsa de valores, que es una empresa privada, pero de interés público, cumplía con ambos roles. Pero con la incorporación de la Caja de Valores del Paraguay, CAVAPI, con sus siglas, eh, se va a separar lo que es la negociación de lo que es la custodia, compensación y liquidación. Y estamos en ese proceso. Es un proceso administrativo, tecnológico, societario, que lleva su tiempo, pero que por supuesto le va a dar al mercado de capitales una infraestructura más robusta aún de lo que tiene ahora, para que haya un esquema avalado por las mejores prácticas que son generadas en los mercados internacionales, y que eso va a permitir inclusive que inversionistas internacionales que están acostumbrados a ese tipo de infraestructura miren el mercado paraguayo con un poco más de interés, que nos volvamos un poco más atractivos. Y comento esto porque además del volumen que está adquiriendo la bolsa, también tenemos que dar esa robustez en lo que respecta a infraestructura jurídica y tecnológica. Si bien es cierto, nosotros
contamos con una infraestructura interesante hoy. Muestra de ello es que el mercado está creciendo y que cada vez mayor cantidad de actores están confiando en el mercado de capitales, no solamente casas de bolsa. Como bien sabes, como bien saben, el número de casas de bolsa a nivel nacional fue creciendo considerablemente. También a nivel de emisores, el número de emisores fue creciendo considerablemente, no solamente el sector privado, público, sino también el sector privado y también multilaterales. Hay que tener en cuenta que además de lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya está operando a través del mercado de capitales, la Corporación Andina de Fomento se sumó el año pasado como un nuevo emisor y con una nueva emisión. Entonces, vemos que mayor cantidad de actores están confiando en el mercado, pero creemos que lo que es este paso de la caja de valores es también un paso que nuestro mercado tiene que dar. Entonces, independientemente del volumen, independientemente de la cantidad de emisores, creemos que este paso va a también ser un paso importante que va a ayudar a la consolidación del mercado de capitales. Eduardo, una cuestión que me parece también interesante mencionar es el tema de la cantidad de emisores registrados en la bolsa de valores, en términos de que entiendo de que en el año pasado también se obtuvo nuevamente un número sumamente interesante de estos emisores registrados y esto en cierto modo también apuntala a lo que serían las expectativas favorables para el año 2024. ¿Nos puedes explicar un poquitito cómo está evolucionando este tema y cuáles son también las perspectivas que se basan en torno a estos emisores o esta cifra de emisores registrados? Sí, efectivamente, ya en el año 2022 tuvimos un crecimiento de cerca del 60% de la cantidad de emisores en relación al año anterior. El 2023 no fue un año diferente, también tuvimos un crecimiento importante y lo que sí seguimos con esa tendencia, evidentemente a mayor cantidad de emisores, mayor cantidad de títulos dentro del mercado para negociar, no solamente en volumen sino también en calidad y en diversificación de títulos, que eso también es importante. O sea, normalmente un inversionista lo que busca es tener un portafolio de inversión diversificado en diferentes empresas y en diferentes industrias o en diferentes rubros. Entonces, hay mucho del sector inmobiliario, hay mucho del sector agropecuario también últimamente. Eh, Normalmente o a inicios de lo que fue este empuje del mercado de capitales, nosotros vimos muchos emisores del sector financiero estábamos acostumbrados a recibir emisores del sector financiero que de alguna u otra manera estaban más o eran más afines al manejo de flujo de efectivo y a la emisión de este tipo de instrumentos. Pero la madurez que fue adquiriendo el mercado fue empujando a otro tipo de rubros o industrias a apostar al mercado de capitales como una fuente de obtención de recursos financieros. Entonces, sí, como bien dijiste, también venimos creciendo no solamente en volumen de negociación, sino que también en volumen de emisores, que por supuesto trae como consecuencia un aumento importante en el volumen de emisiones. Pero hay que señalar también una iniciativa que viene del Ministerio de Industria y Comercio y que viene acompañada también por la Superintendencia de Valores y por supuesto acompañada también por la bolsa, por las casas de bolsa, que es la inclusión de empresas de mediano porte dentro del mercado de capitales. La semana pasada mantuvimos reuniones con el viceministro de micro, pequeña y mediana empresa, donde a través del ministerio estamos trabajando con un esquema para incluir a las micro, pequeñas y medianas empresas, probablemente medianas y pequeñas al inicio, ¿verdad? Dentro del mercado de capitales. Si bien es cierto, hay un capítulo dentro de la reglamentación que venía antes de la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia de Valores, pero ese capítulo no pasa de ser un enunciado dentro de la reglamentación y tenemos que materializar lo que sería la posibilidad de la inclusión de empresas de más pequeño porte dentro del mercado de capitales. Como digo, si bien es cierto, existe un capítulo dentro de la reglamentación que busca estimular la participación de estas empresas más pequeñas dentro del mercado de capitales,
hasta el momento eso no ocurrió. Entonces ahora estamos abocados de manera interinstitucional para que eso efectivamente, como dije antes, se materialice. Bueno, y esperemos de que con la modificación de la reglamentación podamos facilitar el ingreso de este tipo de empresas, cuidando siempre eh, la seguridad del mercado, la seriedad del mercado, y que el inversionista tenga la información suficiente como para que a la hora de decidir qué tipo de inversión va a hacer, pueda hacerlo con la información pertinente. Precisamente, Eduardo, este es un tema que tiene varias aristas. Están las empresas mismas que tendrían que ir adecuando también su capacidad de dar información fidedigna respecto a la empresa para poder entrar dentro de un mercado tan transparente como es el mercado bursátil, por un lado. Y por otro lado está el tema de las herramientas y de las condiciones de mercado, porque teniendo en cuenta de que de repente una empresa mediana en cierto modo podría representar más riesgo que una empresa grande, más sólida, esto se podría transmitir también en términos de tasas de interés. Habría que ver si de repente se podría generar algún tipo de instrumento como un fondo de inversión para medianas empresas o MIPYMES, ¿verdad? Que podría ser también otra alternativa. Es decir, que hay muchas cosas que sopesar en lo que sería la inclusión de las MIPYMES dentro de un sistema como el bursátil. Sí, en el sistema financiero, por ejemplo, se habla de garantías, fondos de garantía para este tipo para créditos al sector de micro, pequeña y mediana empresa. Podríamos buscar también mecanismos que busquen mitigar el riesgo y sí, efectivamente, como bien decís, normalmente las empresas de menor porte tienen menos información, están menos estructuradas por el tamaño en sí y por el costo que implica estructurar una empresa. Y eso hace suponer un mayor grado de riesgo. No necesariamente es así, pero sí hace suponer un mayor grado de riesgo. Por supuesto, a mayor riesgo, mayor tasa. Y lo que busca un inversionista es poder diversificar, o sea, invertir en este tipo de instrumentos en un porcentaje de su portafolio de inversiones, ¿verdad? Entonces está dispuesto a asumir eventualmente un riesgo mayor, pero obteniendo un mayor rendimiento. Pero sí hay instrumentos que vamos a ir analizando y uno de esos instrumentos podría ser buscar una garantía hasta cierto nivel para mitigar ese mayor riesgo. Eh, pero la idea es buscar alternativas que le ayuden tanto a los emisores más pequeños como al mercado, a los inversionistas, a las casas de bolsa, a dinamizar ese sector. Y podrá ser un paquete de medidas, o sea, no solamente garantías, no solamente acceso a información, sino podrá ser un acceso de medidas no, un paquete de medidas, perdón, que permita facilitar el acceso a ese tipo de instrumentos. Lo que tenemos que buscar es ampliar la base. O sea, hoy estamos como mercado de capitales en lo que sería la punta de la pirámide, o sea, estamos trabajando más que nada con empresas de mayor porte, más estructuradas, con mayor acceso a la información, porque sí, efectivamente, como bien dijiste, el mercado de capitales se caracteriza o debería caracterizarse por su transparencia, por el acceso a información, por la calidad de esa información, de tal manera que la decisión que toma cada inversionista a través de la desintermediación, ¿verdad? Sea con la información correcta bueno, que el inversionista pueda decidir qué tipo de instrumentos comprar. Pero cuando vamos disminuyendo en lo que es la pirámide, vemos de que hay empresas que no manejan la información, empresas más pequeñas, que no manejan la información en la manera que manejan las empresas más grandes. Entonces, obviamente tenemos que buscar mecanismos para que el inversionista se sienta cómodo. Y es un trabajo que no va a durar poco, pero lo importante es que vemos desde el sector privado y vemos desde el sector público la intención de que eso se dé. Y bueno, probablemente este sea el inicio de algo que a la larga, y esperemos más que a la corta, tenga resultados. Precisamente, Eduardo, estamos hablando de algo de probablemente mediano plazo en una estimación relativamente optimista. Sí, 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 así mismo es. Pero el mediano plazo se inicia con el corto plazo, ¿verdad? Entonces, si es que no empezamos, obviamente no vamos a tener resultados nunca. Son cosas que, mira, fíjate lo que ocurrió con el mercado de capitales. O sea, nosotros empezamos a operar fuertemente hace
sé, 15 años probablemente, ¿verdad? Eh, entonces, es un proceso y la bolsa tiene 30 años. ¿Verdad? Entonces, el año pasado cumplimos 30 años. Entonces, es un proceso que se va consolidando y un trabajo, como por ejemplo la capacitación que hace la bolsa. Te recuerdo que la bolsa tiene lo que llamamos nosotros el campus de la bolsa de valores, y a través de ese campo de la bolsa de valores y a través de convenios con universidades, venimos capacitando a cerca de 1.000 personas, principalmente personas jóvenes, en lo que es el mercado de capitales, su funcionamiento, su importancia, los instrumentos que negociamos. Entonces, es un trabajo de sembrar, es una siembra, y a la larga uno va cosechando. Hay cosas que cosechamos más rápido, y bueno, hay cosas que se toman un poco más de tiempo. Creemos que probablemente este tema de lo que es micro, pequeña y mediana empresa va a tomar un poco más de tiempo, pero en algún momento tenemos que iniciar. ¿Esto hay experiencia en otros países, Eduardo, de MIPYMES o de empresas más pequeñas que forman parte del mercado bursátil? Sí, por supuesto, ¿para qué ir lejos? Argentina. Argentina tiene un mercado importante en lo que es las MIPYMES y un mercado muy importante en lo que es el manejo de cheques dentro del mercado bursátil. ¿Ya? Uno de los instrumentos que estamos pensando, por ejemplo, es eh, los cheques, utilizar como derivados y emitir instrumentos que puedan ser negociados más fácilmente dentro del mercado de capitales y que detrás de esos instrumentos bursátiles estén los cheques que garanticen ese instrumento. Entonces, son instrumentos de más corto plazo, de una negociación más rápida, eh, pero sí le permitiría a las pequeñas y medianas empresas a poder hacer líquido esos cheques que, que hoy eventualmente está reteniendo o está utilizando el sistema bancario tradicional para el descuento de esos cheques. Entonces, efectivamente en la región existen experiencias muy exitosas, eh, en algunos casos un poco dolorosas y aprendamos de esas experiencias, pero sí, no vamos a estar inventando la rueda y lo importante de esto es poder capitalizar experiencias de la región y a partir de ahí hacer que la curva de aprendizaje sea una curva mucho más corta que nos permita a nosotros obtener resultados más rápidos. Eduardo, una cuestión también que te quería consultar con relación a lo que es la actualidad del mercado bursátil es el tema de los movimientos de instrumentos tanto en guaraníes como en dólares, teniendo en cuenta que se da una situación particular en la actualidad, el tema de que las tasas de interés del Banco Central del Paraguay o en moneda local están mostrando una tendencia bajista y los instrumentos en moneda extranjera, en este caso en dólares, amparados en lo que es la decisión de la Reserva Federal por el momento de mantener sus tasas de interés, está mostrando también un nivel sumamente interesante para este tipo de instrumentos, ¿verdad? ¿Cómo están viendo? ¿Hay una cierta migración hacia instrumentos en dólares? Tal vez el mercado no ofrece tantas alternativas en dólares para que esto ocurra. ¿Qué es lo que están viendo con eso en términos de mercado, Eduardo? Sí, mira, la macroeconomía, así como la economía de la empresa, es igual a la economía de un individuo. Eh, Normalmente yo te recomendaría, si tus ingresos están en guaraníes, endeudarte en guaraníes. Si tus ingresos están en dólares, endeudarte en dólares. Si bien es cierto, existen instrumentos que permiten mitigar el riesgo de tipo de cambio, el tipo de cambio es algo que no manejamos, ¿verdad? Entonces, endeudarte en dólares a largo plazo, teniendo tus ingresos en guaraníes, no adquiriendo un producto que mitigue el riesgo cambiario, es un riesgo que yo no asumiría, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué voy a lo más básico como el individuo? Porque la empresa no es diferente a un individuo. E inclusive la economía de un país no es diferente a la economía de una empresa o de un individuo. Fíjate que ahora inclusive el propio Ministerio de Economía y Finanzas, me cuesta no decir el Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Economía y Finanzas busca reperfilar la deuda que tiene, porque la mayor parte de la deuda que tiene el Estado paraguayo es en dólares. Sin embargo, sus ingresos principalmente se dan en guaraníes por el cobro de tributos, por el cobro de impuestos. Entonces, inclusive recomendación de organismos multilaterales, eh,
instan al Ministerio de Economía y Finanzas a reperfilar su deuda y cambiar de composición, ir más hacia guaraníes que hacia dólares. ¿Por qué? Porque los ingresos están en guaraníes. Entonces, eso mismo ocurre con las empresas que están emitiendo en el mercado de capitales. Yo no debería de emitir en dólares si mis ingresos están en guaraníes, o no debería emitir en guaraníes si mis ingresos están en dólares, pese a que las tasas estén más arriba o más abajo. Ahora, por otro lado, está el inversionista. ¿Verdad? El inversionista sí podría tomar esa decisión. Tengo unos ahorros y veo que las tasas en dólares son más interesantes que las de guaraníes. Entonces, yo como inversionista sí podría comprar más instrumentos en dólares que en guaraníes. Pero la decisión de en qué moneda emitir no radica en el inversionista, sino radica en el emisor. Entonces ahí es donde volvemos a que el emisor debería de emitir en la moneda en que está recibiendo sus ingresos. Un poco respondiendo a tu pregunta, todavía no vemos una migración muy grande. Eh, Normal es que en algunos meses, por el tipo de emisor, haya mayor emisiones en dólares que en guaraníes y en otros meses se revierta. Pero eso principalmente se da por el tipo de emisor que está emitiendo en ese mes en particular. De todas maneras, seguimos con un movimiento más grande en guaraníes. O sea, nosotros tenemos dentro de todos los instrumentos que se negocian en primario y secundario en el mercado de capitales, hay una preponderancia, una preferencia en lo que respecta a la moneda local, pero principalmente porque las empresas que están emitiendo son empresas que generan sus ingresos en guaraníes. Eduardo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Estamos siempre nosotros pendientes de lo que es la realidad del mercado bursátil nacional y evidentemente la Bolsa de Valores de Asunción es el gran referente en cuanto a lo que es el movimiento. Entonces, nosotros vamos a seguir siempre en comunicación y esperamos contar con tu participación siempre en este espacio. No, agradecido nuevamente a Canal Pro por el espacio que nos dan y sirve este espacio para poder difundir el trabajo que está haciendo no solamente la bolsa, sino todas las casas de bolsa, los emisores. Como siempre decimos, es un ecosistema que está haciendo un esfuerzo para ganar cada vez más relevancia dentro del sistema de los actores económicos del país.